8 de la mañana, 8:15 concretamente. Vamos a hacer la entrevista que sigue en dos partes porque venimos rengo con el tema tandas, o sea, vamos a hacer en dos bloques esta entrevista a Alejandra Colette Spinetti, directora nacional del colectivo trans del Uruguay. Alejandra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, por favor, la pregunta inicial genérica, para ir de lo general a lo particular, como digo yo siempre al invitado anterior, era ¿por qué derogar la ley trans? La pregunta para él, ¿por qué mantener? ¿Cuáles son las cuestiones que obvias, las quiero escuchar, por la cual hay que mantener la ley trans? La ley trans en realidad reconoce derechos y brinda acceso a derechos básicos de una comunidad muy pequeña del Uruguay, somos menos de 1000 personas, que históricamente no ha podido acceder a esos derechos básicos. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de inserción laboral. Por lo cual, si nosotros queremos igualar nuestra sociedad, que realmente sea igual, que materialmente sea igual y no solo formalmente, debemos no votar. Es decir, debemos reconocer esos derechos, apoyar, son derechos humanos, lo dijo Faropa, sacó un comunicado la ONU, el Sindicato Médico del Uruguay, la Asociación de Médicos de Familia y Medicina Comunitaria. Bueno, varios comunicados en defensa de los derechos humanos. No podemos retroceder en derechos humanos. Por lo cual creo que si nosotros queremos llegar a una sociedad en la que todas, todos y todes podamos tener los mismos derechos, deberíamos no ir a votar. Te voy a hacer una pregunta que por tu trayectoria no te vas a incomodar, pero teniendo en cuenta algunos mensajes que llegan. Defininos ¿qué es una persona trans? Una persona ¿Qué es un trans o una trans? Es decir, de lo más genérico a lo más pormenorizado que puedas, porque hasta nosotros hemos tenido que aprender como comunicadores por voluntad propia, ¿no? Algunos prefieren no aprender, hemos tenido que, nosotros no decimos todes y creo que no diremos todes de aquí al 2800. No, está bien, a mí me cuesta el todes. Pero a lo sumo decimos todi, pero no, literalmente te lo tengo que decir. Pero no, sí, pero ¿qué es una persona trans? A ver, cuando nacemos y de acuerdo a la genitalidad externa que tenemos, de hecho, cuando hay un ecógrafo haciendo una ecografía en un vientre gestante, ve los genitales externos y dice es mujer o varón. Por lo tanto, cuando nacemos, de acuerdo a la genitalidad, se nos asigna un sexo, ¿verdad? En lo binario, mujer, hombre. Eso, además, estoy de acuerdo contigo, se asigna un sexo, no un género. Sexo. Sí, mujer. ¿Viste que se preguntaba antes sexo? Exacto. Mujer, hombre. Cuando vamos creciendo, nos autopercibimos nos autopercibimos en el género, es decir, vamos creando el género, ¿verdad? Femenino o masculino, en concordancia o en discordancia con el sexo que se nos asignó al nacer. Quienes tenemos un género diferente al sexo, que no corresponde con el sexo que se nos asignó al nacer, somos personas trans. Quienes tienen su género, formaron su género de acuerdo, en concordancia con el sexo asignado al nacer, son personas cis. ¿Y eso es una sigla? No, son categorías de la sociología, de la psicología, de las ciencias sociales, son categorías de las ciencias sociales. Cis, lo que pasa es que cisgénero es la mayoría. Es la mayoría, claro. Ustedes son personas por eso no se aplica. Ustedes son personas cisgénero. Claro. Yo soy una persona trans. Claro, igual hay un tema de descubrimiento, ¿no? Y eso es un proceso individual. Exacto. Sí. Pero en general y globalizando, porque acá hay un tema que ya lo han planteado en mensajes. ¿Cuánto hay de descubrimiento propio y cuánto hay de moda? Es decir, te lo planteo así para que lo entiendas. ¿Cuánto hay si de esto no se habla, cuánta gente se daría cuenta que no hay concordancia de género con sexo? Y ahora, como todos hablan de los trans,
Te estoy hablando en Sí, como, sí, como claro, ahora todos claro, hablan claro. de los trans, resulta que hay gente que se hace trans porque está de moda, porque se descubrió que hay trans, entonces yo debo ser trans. Bueno. Te lo estoy planteando así a lo bestia, Sí, mirá cómo se está habla perfecto. en el asado del y domingo. me encanta a mí que esta charla así como muy a lo bestia, como vos decís. A ver, históricamente en el mundo y desde lo pre-europeo, desde la colonización europea, desde antes de la colonización europea, las identidades no concordantes con el sexo asignado al nacer existieron. Y te estoy hablando de las Muxe en Oaxaca, en México, de la tribu zapoteca. Tengo amigas Muxe. Te estoy hablando de las Fafafim en Samoa. Te estoy hablando de las Hirras en la India. De los Chu Spirit en Canadá. Es decir, hay una cantidad de identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer, con la genitalidad, desde antes de lo europeo. Desde siempre, una palabra, por así Desde decirlo. siempre. Por lo menos desde que se tiene memoria. Que es lo que se conoce en el mundo, y hay redes mundiales que son las identidades originarias, las identidades disidentes originarias de los pueblos originarios, ¿verdad? Lo que hizo lo europeo, la Academia Europea, en esta colonización también que tiene que ver con el intelecto, porque estudiamos autores europeos, la academia, la universidad vino de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, lo que no coincide con con el género asignado al nacer, lo llamamos trans, Sí. y lo que sí Eso está coincide claro. lo llamamos cis. Por lo tanto, esto no es una moda, esto existió desde siempre. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del emperador Heliogábalo. El emperador Heliogábalo fue el primero, digamos, en la cultura occidental que quiso hacerse una readecuación de sexo. No lo logró, pero quiso hacerse. Entonces, esto no es una moda. A ver, no es fácil en el mundo hoy transitar un género que no es el esperado. Claro, porque te intenté que esta pregunta es para hacerte la siguiente Sí, pregunta, sí, que sí. es, hoy estábamos hablando hace minutos de los jovencitos, niños o de los cada más chicos, yo ponía un ejemplo de 15 años, pero después terminamos hablando de 9, 10, 11 años, que vienen y le dicen a los papás, papá, yo soy trans, porque capaz que lo escuché por ahí, soy trans. Entonces la duda es, pero está equivocado, se puede equivocar, capaz que lo escuchó en la tele, capaz que lo escuchó en la radio, No. es decir, ¿qué tantas veces se puede dar esa de que alguien venga y le diga a los papás con 14, 15 años soy trans y no lo sea realmente? ¿Cuántas hay idas y vueltas o porque sea moda? Nadie hace estas cosas por moda. Nadie le plantea a una familia el hecho de tener una identidad disidente porque es moda, porque todos sabemos que eso va a ser reprimido, que va a ser acotado, que en realidad no va a poder vivir libremente. Entonces nadie hace estas cosas por modas. Nadie. Es muy difícil. Vas a ser señalado en el centro escolar, vas a tener problemas a la hora de ir a atenderte en la salud. Es decir, vas a tener una cantidad de problemas. Entonces, ¿por moda vas a ir a buscar problemas? No. Para la segunda parte de la nota queremos plantearte entrar ya de cara al domingo, Bien. a este pre-referéndum. Bien. Siempre insistimos que no es obligatorio ir el domingo. Ujú. El que va, además, no va a derogar ninguna ley, va a habilitar un referéndum que tendrá una fecha diferente a la de las elecciones Sí, nacionales. sí. Eventualmente podría ser en la segunda vuelta si es que se vota en el número que requiere la ley. Lo que queremos preguntarte enseguida de la pausa para ir es, Carlos Iafigliola, que está acá, insiste que a texto expreso en la ley 19.684 que tengo acá, no se prohíbe la hormonización a menores, reconoce que en el artículo 21 se cambió y para una intervención quirúrgica es de precepto que los mayores a cargo de un menor sí den su anuencia, pero él insiste en que se pueden hormonizar menores con respecto, porque no está texto expreso. Y porque está en la reglamentación. Y porque está en la reglamentación, ahí está, ya venimos con eso. Nosotros le hemos planteado en Buscadores y aquí también que eventualmente el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 8, Exacto. para empezar, permitiría sin esta ley igual una cantidad de cosas que
que se intentan derogar, pero bueno, queremos escucharte. Estamos con Alejandra Colette Spinetti, directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay. Poder Ciudadano Radio, la información que tenés que saber antes de empezar la jornada. Los mensajes de voz llegan a través del 2400-8235. Antes de seguir con la entrevista, subieron como estaba previsto los peajes, Jorge Gatti. 110 pesos. 110 pesos los peajes. ¿Con entonces, barrera levantada o con barrera baja? Igual valen 110 es pesos. Indistinto. Nos queda por preguntar qué pasa si un día hay aglomeración de vehículos y deciden levantar las barreras, que antes era para evacuar la ruta saturada, y por lo que veo se cobra que igual. era no cobrar peaje. Ahora, como hemos descubierto que aún con barrera levantada te cobran el peaje, supongo que levantar la barrera es simplemente para agilizar el tránsito, no para dejar de cobrarte. Entonces, aquel festejo ese mínimo festejo que tenía el uruguayo que decía, ¡ay, no sabés lo que me pasó en la ruta! Venía manejando, me levantó la barrera y no pagué el peaje. Minga, se acabó esa felicidad. Sí. Cada día nos cobran por todo. Ya no queda nada porque no nos cobren, Nogueira. Bueno, sí, hay cosas que no. ¿Cuáles? Y caminar por la Rambla es gratis todavía. Por ahora. Yo en cualquier momento aparece un peaje por la Rambla. Bueno, no vive al Chicho. No vivemos al Chicho. No vive al Chicho. Está con nosotros Alejandra Colette Spinetti, directora nacional del Colectivo Trans del Uruguay. Y te preguntábamos antes de la pausa, con respecto a lo que afirma Iafigliola, que dice que no está a texto expreso la prohibición de la hormonización de menores, por lo que para él queda abierta la puerta para eso. Bueno, primero que nada, yo quiero aclarar que lo que esta ley hace es respetar herramientas jurídicas que ya existen. El Código de la Niñez y la Adolescencia, que es del 2004, que fue aprobado en el 2004, que es un acuerdo internacional que el Uruguay firma. Sí, igual está lleno, no por este caso, pero está lleno de mamarrachos ese código. Yo, la verdad que hicieron un pésimo código, lo leí. No tenía como delito... ahora lo eliminaron eso, no tenía como delito la tentativa de hurto, por ejemplo. Iba un menor con un televisor que te había sacado de tu casa, dejaba el televisor delante del policía, en los pies del policía, y era tentativa de... No leí el código. Tiene cosas buenas y cosas malas. Salvo las leyes, ahora por el tema de la ley, que estuve estudiando los artículos. Pero está vigente, no importa si es bueno o es malo, está vigente. Sería responsabilidad de los legisladores si es malo cambiarlo. Se votó por unanimidad, además. Exactamente. Creo que se votó por unanimidad. Es un mamarrachito hecho, está muy mal hecho, pero... Exactamente, yo no puedo dar esa opinión porque... Sí, la dicen yo me varios juristas. Con lo que tiene que ver con este tema. Este tema en particular, y bueno, lo votaron los legisladores. Sí, está es vigente. Responsabilidad de los legisladores. Entonces, por más que esta ley lo que hace es adecuarse a la normativa vigente. En el artículo 8 y el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia habla de que los menores son personas y que cuando los menores ven vulnerados sus derechos pueden ir a los tribunales, ¿verdad? Allí se le asigna un defensor de oficio y bueno, y el juez tiene que llamar a todas las partes interesadas, hacer todas las pericias correspondientes y ahí va a dar su dictamen. En el caso de la hormonización que aparece... Sí, dictamen que le puede permitir independizarse lo que es la patria potestad y demás. Sí, en realidad el juez en realidad nunca va, no va contra la patria potestad, salvo en casos de violencias, violaciones, ese tipo de cosas. Pero en realidad... En otros casos, el juez no toca la patria potestad. No, está claro. Es puntualmente sobre el reclamo que se presenta. Exactamente, depende del reclamo. A ver, si hay un chico... Digo que en última instancia puede llegar a hacerlo. Aún siendo menor. Puede llegar a hacerlo, pero siempre va por se corre la patria potestad cuando se le saca a los padres. Lo primero es a los abuelos. Lo primero es a los abuelos. En el caso que los abuelos no puedan o no estén habilitados o no existan, bueno, ahí se va corriendo a diferentes grados de la familia, ¿verdad? Sigo con este caso, ¿no? Entonces, en el caso de que el menor, y cuando se habla del menor, también ahí tenemos que ir al Código de la Niñez y tenemos que ir al Código del Proceso, porque en realidad se empieza a tomar la madurez de la persona, lo que se llama la independencia progresiva, a partir de los 12 años, no antes de los 12 años.
Entonces, recién a partir de los 12 años es que los jueces, después de llamar a todas las partes, o sea, va a llamar a los padres, ¿verdad? Después de pedir todas las pericias necesarias, médicas, etcétera, etcétera, psicológicas, etcétera, etcétera, puede permitirle al menor, entre 12 y 18 años, iniciar un proceso de hormonización. Puede que no. Puede que sí, puede que no. En general, se habla mucho, en realidad se establece mucho de que es en caso de que haya riesgo de salud. O sea que con esta ley o sin esta ley, los menores, mediante una decisión judicial, sí, podrían acceder a ese proceso de hormonización. Sí, por más que esta ley se derogue. No al de cirugía porque quedó a texto expreso acá. Exacto. Por más que esta ley se derogue, los menores de 18 años igualmente tienen la posibilidad de ir ante un juez y decir: quiero cambiarme el nombre, quiero hormonizarme, y el juez va a tener que hacer todo lo indicado. Sí, lo que no sé si se incluye la prestación de salud, es decir, sin esta ley. Sí, ¿no? Sí. Igual ya está incluida la prestación de salud. Todo, porque el Código de la Niñez y la Adolescencia habla de respetar los derechos de los menores. Y cuando habla de los derechos de los menores, habla de salud. También, o sea que ya estará incluido. Te quiero hacer una serie de preguntas un poco reflejado en el pensamiento que uno escucha todos los días. Primera pregunta y fundamental. Hay por ahí, y hoy ya recibí como 2 o 3 mensajes de gente que dice: basta bravo para ir a votar cuando estén los trans en la puerta porque no me van a dejar o me van a hacer un escándalo. Eso es eso es una barrabasada. Digo, ese es un imaginario popular. Todos, y popularmente se tiene el concepto de que las personas trans somos problemáticas y generamos problemas. No todas las personas trans. No, es como que yo diga que todos los hombres son violentos. No es verdad. No son todos los hombres violentos. Como que diga que todos los hombres son machistas. Mentira, no son todos los hombres machistas. Como que diga que todas las mujeres, son abogadas. Mentira, no lo son. No todas las personas trans tenemos... No hay organización atrás para estar movilizados el día del domingo. No, al contrario. Repudiamos. Si en el hipotético, no se ha hablado dentro de los colectivos, pero en el hipotético caso que se existiera, desde la comunidad trans lo repudiamos. Como tengo unas cuantas... son casos individuales. Claro, como tengo unas cuantas, te pido... Perdón. No, estuviste bien en la pregunta, pero más cortas. No estudian porque no quieren, porque en realidad podrían estudiar, porque la prostitución la eligen porque es la opción más fácil. La prostitución es el único destino que la sociedad nos deja como trabajo. Yo siempre digo, si nos gustara el sexo no cobraríamos. Se cobra porque hay que comer, porque nadie, es decir, yo no veo acá en la radio, no veo en la oficina, en cualquier lugar que voy, no veo personas trans trabajando, porque no se las incluye por expresar su género. No se pagan operaciones de laparoscopía o cosas, ¿y por qué les tenemos que pagar la operación de cambio de sexo? No se pagan las operaciones de cambio de sexo. Te estoy diciendo lo que sé. Sí, yo te estoy contestando. Hay que saber también que desde la década del 80 en el Hospital de Clínicas se hacían las readecuaciones de genitales. Y hoy en día se sigue haciendo en el Hospital Maciel. La ley lo único que hace es reglamentar una práctica que ya existe. Perfecto. Otra pregunta que tiene que ver con las 3 BPC que figuran en la ley. ¿Por qué le tenemos que pagar, son 12.400 pesos, ¿por qué le tenemos que pagar 12.400 pesos a los que nacieron antes del 31 de diciembre del 75? Porque son personas víctimas de... Son personas víctimas de terrorismo de Estado, son personas que en este momento son muy poquitas, no llegan a 35 personas, son personas que están viviendo en la pobreza, son personas que no pueden ejercer el trabajo sexual por una cantidad de problemas de salud a consecuencia de todo esto. Y si pagamos a expresidentes, si pagamos a altos cargos militares retirados, ese es lo que se está instalando en el Uruguay, que es el discurso del pobre contra el pobre. Sí, 1% de los
en empresas de más de 100 empleados, vamos a aclarar, porque si no, Sí. no, o empresas públicas. El 1% de las contrataciones tiene que ser un trans, según la ley, ¿no? Una trans o un trans, porque como no sé cómo se dice cuando es una mujer que se pasa a hombre, Sí, se dice sí, un uno trans. o una. Usas el género una, O una. en mi caso, que porque soy mujer, uno en el caso de Es un para hombre los trans. dos. Bueno, del 1% de las contrataciones para empresas de más de 100 empleados tienen que ser para una o un trans. La pregunta es, ¿y yo por qué tengo que contratar a un trans que me va a complicar el entorno laboral? Bueno, a ver, primero contratás a la persona trans y la persona trans está capacitada para el trabajo. Y si tiene la formación para ese trabajo. Y esto es únicamente para empresas públicas. ¿Lo cumplen? La ley no puede obligar a las empresas privadas. Puede invitar a que lo hagan, Ujú. pero no puede obligar a las empresas privadas. Es solo para las empresas públicas. Este año no se puede hacer eso, salió el de OCE únicamente, pero no se puede hacer eso Por año electoral. por año electoral. Lo pueden hacer únicamente los desconcentrados. Bien, o sea que Será a partir del año que del viene. año que viene. Porque con la ley afrodescendiente no se está cumpliendo, nos decía Bueno, Rorra el otro día. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir Con los discapacitados tampoco, ¿no? después del 4 de agosto. Lo que vamos a hacer es, vamos a instalar desde el colectivo, desde CTU, estamos organizando lo que se llama el monitoreo, es decir, para ver si la ley se cumple o no se cumple. Te hago 2 o 3 preguntas que son las más antipáticas porque tienen que ver con generalizaciones que son bastante agresivas, pero te las quiero hacer ya que estás acá. Está bien, está bien. Los trans viven, los que se prostituyen están siempre mamados, drogados, son violentos con el entorno donde están, Ujú. son un problema para la sociedad. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Es como que yo diga que todas las personas, todos los hombres son violentos. Ujú. Esas generalizaciones no están buenas. Hay hombres que son alcohólicos, hay hombres que consumen drogas, hay mujeres que son alcohólicas, hay mujeres que consumen drogas, hay mujeres que no, hay hombres que no, hay trans que consumen, hay trans que no. Hay trans que son violentos y hay trans que no. Hay hombres que son violentos y hay hombres que no. Ujú. Bueno, y la última que tiene que ver con el tema que es muy sensible, el del HIV, en donde ustedes siguen siendo Ujú. la población más afectada por el HIV, en No lo Uruguay y en el mundo. Porque ¿Por qué? ¿Porque no se cuidan? ¿Por qué es eso? Porque somos la única población que nos controlamos y que asumimos cuando tenemos VIH y lo decimos. En realidad, la población de más riesgo es la población femenina, cisgénero. Ujú. Porque bueno, se da una cuestión muy macabra, ¿no? Los esposos buscan tener Ujú. sexo con otros hombres o con personas trans, no se cuidan y después quien termina pagando los platos rotos son las esposas. Eso es una práctica absolutamente Pero igual común. ahí también estaría contagiado el hombre. Claro, transmitiendo sí, la obvio. contagión. lógico. Transmite el hombre. El hombre, o sea, que Lo se estarían en igualdad de condiciones. Lo que pasa que a veces no, porque lo que pasa que no siempre tenés el virus, a veces simplemente transmitís. Ujú. Ah. ¿Sigue siendo una preocupación para ustedes? Sigue siendo una preocupación muy fuerte, y en el caso de las personas trans hay como una cosa macabra, ¿no? La persona trans ejerce el trabajo sexual como obligatoriedad porque tiene que comer, porque tiene que vivir, porque no tiene acceso a otro trabajo. A veces va un hombre y le dice, bueno, a ver, yo te pago 3 veces más si tenés sexo sin preservativo. No, pasa eso, claro. Y se juega con la necesidad y el hambre de la gente. Entonces, generalmente, y la compañera a veces accede. Y no podés culpar porque se está jugando lo que come al otro día o la habitación en la que vive. La última, en el día a día, si una persona trans de 25 años, la edad es importante para lo que te voy a preguntar, va a una institución de asistencia médica colectiva, una mutualista, Ujú. ¿lo toman como socio o socia rápidamente o hay problemas? Depende el prestador de salud privado. Depende. Las más caras no te aceptan. Las más populares sí te aceptan y en el interior directamente no te aceptan. O sea que las mutualistas madre de FEPREMI, por ejemplo, en el interior no toman a trans. No, y hay pruebas de eso. ¿Y qué se les dice? Y bueno, en realidad ahí se puede hacer como unas cuantas acciones. Tenemos una ley antidiscriminación. Sí, obviamente. ¿Verdad? Entonces se puede amparar en esa ley, se puede hacer una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Se puede patalear, pero... Se puede patalear, no tiene consecuencias punitivas, sí llamados de atención, y obviamente son empresas privadas, o sea, todo queda en base a la política de esa empresa. Sí, de todos modos están, eso es una discusión que hay, ¿no? Lo decía Murro hace poco, están altamente financiadas por fondos públicos. Exacto. Porque, las privadas sí, el Estado le paga mucho dinero a las empresas privadas de salud. Lo último mío es un mensaje que llega desde el 462, Grande Ale, fue profe mío en quinto del Liceo 58. Sigo en el Liceo 58, Saludos. le mando saludos porque los gurises Santiago Viera firma con nombre y apellido. Santiago, un abrazo grande, muchas gracias. Dice, una gran persona, le mando un abrazo, Santiago Viera. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias, Alejandra. No, por favor, y a las órdenes siempre. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.